Buenas noches. Vamos a disfrutar hoy, esta noche, con una de las películas más míticas de la historia de Hollywood, aunque es posible que por esta memoria selectiva que ahora últimamente tiene las televisiones y todo esto, no la hayan visto algunas de ustedes, que es De aquí a la eternidad, una película que ganó 8 Oscars nada menos en 1953, solamente lo había conseguido Lo que el viento se llevó antes y estuvo nominado a 13 de los que ganó los 8, y algunos se perdieron porque, por ejemplo, Burt Lancaster y Montgomery Clift, que estaban los dos nominados a Mejor Actor, pues se quitaron votos el uno al otro y al final se lo dieron a William Holden. En definitiva, una película impresionante, de estas que ya no se hacen, además que no pertenece a ningún género, ni es musical, ni es western, ni es bélica, aunque el ejército es el protagonista, ni es película romántica, así como lo típico, es una película muy de hombres, aunque hay dos historias de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película completa, es dificilísimo encontrar un grupo actoral de este calibre, es casi imposible hacer una película ahora con 8 actores de primer nivel, como 5 de los cuales creo que salen aquí atrás, y conseguir que todos ellos participen, y participen algunos con poco dinero, ganando poco dinero. Y además es una de las mejores obras de uno de los grandes genios del cine, que es Fred Zinnemann. A mí me parece increíble que porque desde que la Nouvelle Vague y todos los escritores de Carrières du Cinéma, etcétera, comenzaron con su idea del autor, director y todo esto, empezaron a destacar una serie de autores que hasta ese momento no habían tenido en cuenta, como Alfred Hitchcock y otros muchos, dejaron como meros artesanos a dos de los más grandes directores de todos los tiempos, como William Wyler y Fred Zinnemann. Afortunadamente eso se va corrigiendo con el tiempo, pero todavía cuesta que cuando alguien cita a los 10 mejores directores del mundo, o no digamos nada, los 10 de Hollywood, que ahí tendrían que estar seguro, no aparezcan sus nombres. Y eso me parece una injusticia muy grande, porque Fred Zinnemann es el autor de un montón de películas impresionantes y además fue en su día un mito de la dirección, como veremos a continuación, y en 2 décadas, fíjense ustedes, en los 50 con De aquí a la eternidad y en los 60 con Un hombre para la eternidad, A Man for All Seasons, el nombre de eternidad se repite en castellano pero no en inglés, la famosa biografía de Tomás Moro, consiguió barrer en los Oscars. Esta ganó 6 y esta ganó 8, pero bueno, que incluso la crítica cayó rendida a los pies, porque esta es una película que no es nada sencilla de hacer el año 53, porque es una película en la que el ejército queda mal en un momento en que Estados Unidos acaba de venir de la Segunda Guerra Mundial, el ejército es lo máximo, estamos todavía en el momento de búsqueda incluso de enemigos de América por todas partes, enemigos de Estados Unidos. El matrimonio Rosenberg es electrocutado ese mismo año por espías de la URSS, el 53, y en general no era momento precisamente para hacer una crítica a un país que está en su ejército, ve prácticamente lo que ha sido la salvación de la humanidad y de Occidente, etcétera, frente al nazismo. Bueno, pues todo eso es De aquí a la eternidad. Una película que también, por si fuera poco, es un ejemplo de película de productor también, porque la idea no fue de Fred Zinnemann, sino de Harry Cohn. Harry Cohn es el gran magnate de la Columbia, es fundador de ella, y hasta el año 58, que murió de un infarto, quizá no haya habido un productor que haya controlado tanto una productora, como el caso de Harry Cohn, es el equivalente a Louis B. Mayer, etc. Y aunque Louis B. Mayer pasa por ser un padrazo y tal, luego se descubrió que, en fin, era mucho más duro que otros. El caso de Harry Cohn tiene una fama, o tenía una fama tremenda, de productor durísimo, que controlaba hasta la última cosa y que tenía un carácter fatal, ¿no?, que se metía con todo el mundo. Hubo algunos que le supieron capear, como fue el caso de Frank Capra en los años 30, y el caso más genuino también de Fred Zinnemann en los 50. Bien, pues Harry Cohn fue el que concibió la idea de hacer la película De aquí a la eternidad, que era una novela que había salido 2 años antes
obra de James Jones. James Jones es uno de los grandes escritores del siglo XX norteamericano que tienen que ver con el ejército, porque él estuvo, las dos grandes obras que tiene son casi autobiográficas, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial en la División 25 de Infantería, que estaba en Hawái, precisamente donde se produce la película de hoy, donde se desarrolla la película de hoy, y estuvo en la Batalla de Guadalcanal, que es su otra gran novela, La delgada línea roja. Ambas novelas tienen dos nombres muy bonitos, De aquí a la eternidad y La delgada línea roja, sacadas del ejército inglés. La delgada línea roja se refiere en la Batalla de Balaclava a esa famosa línea en la Guerra de Crimea, línea de soldados con la casaca roja que mantenían las líneas, y De aquí a la eternidad es una frase también de los ingleses que hay que defender de aquí a la eternidad, etcétera. Aparece en varias películas de los casacas rojas. Bueno, pues James Jones, en ese ambiente cuartelario que tiene De aquí a la eternidad, desarrolla toda una serie de personajes interesantísimos, pero es una película tremendamente anti-ejército. De ahí que el tema haya que cogerlo con los dedos, porque ya veremos después que el guión fue suavizando estas cosas, pero dejó algunas de las cuestiones más importantes de del libro están en la película. Bien. Es una novela, además, como La delgada línea roja, oceánica, de tal manera que uno de los grandes desafíos fue el guión reducirlo a 2 horas, porque Harry Cohn quería solo 2 horas y 2 horas, ¿no? Y cuando se decía una cosa de estas se tenía que cumplir. Y fue Harry Cohn el que buscó a Fred Zinnemann, director absolutamente... No tenía tantos ni actores ni directores en nómina a la Columbia como otras productoras. Él solía buscar a la gente para las películas concretas. Y a Fred Zinnemann, que venía a hacer Solo ante el peligro, que había triunfado en el mundo del ejército con Teresa, que por cierto alguien le recomendó precisamente por Teresa, porque cómo trataba al ejército ahí. El caso es que Harry Cohn le pidió a Fred Zinnemann que hiciera la película, y Fred Zinnemann ya se hizo con el proyecto y luchó, y mucho, con Harry Cohn por muchas cosas, porque él no estaba, por ejemplo, el tema de los actores fundamentales, ya hablaremos después de esto. Bien, justo antes de que Harry Cohn intentara que Fred Zinnemann le dirigiera la película, había contratado también al guionista Daniel Taradas, que es uno de los guionistas mejores de Hollywood. Llegó incluso a ser director con una película que se llama En el ojo del huracán, que es una película de Bette Davis, que es una bibliotecaria que tiene también un tema muy típico del momento. Tiene una biblioteca a la que se enfrenta el pueblo porque tiene un libro de un comunista, ¿no? Imagínense qué temática para los años 50 en Estados Unidos. Y es el guionista de Picnic, que es un peliculón, y es el guionista de Desiree, que es esa película de Marlon Brando haciendo Napoleón, que me parece una de las mejores películas que se ha hecho sobre Napoleón. En definitiva, un guionista impresionante. Pues Daniel Taradas lo que hace es reducir el texto, que son 900 páginas, casi 1000, a 2 horas, conservando todas las historias fundamentales y suavizando, porque no estaban los tiempos para algunas cosas. Por ejemplo, suaviza todo el tema del ejército en el asunto de que sigue habiendo personajes malos. De hecho, los protagonistas suelen pasarlo mal, mientras los que aman el ejército, curiosamente, son los que peor lo pasan, mientras que los que abusan del ejército van mejorando. Pero el capitán, que es el ejemplo genuino del mal militar y un tío que abusa de los demás, en la película, al final le llevan al continente, mientras que en la novela al final subía a comandante, a mayor. Y cosas de este estilo, por ejemplo, no se ve, está siempre en off, totalmente las torturas de la cárcel con estos sargentos tan duros que aparecen en la película, el Ernest Borgnine y otro, y en general se evita con las elipsis todo este tipo de cosas. También con el tema del personaje de Donna Reed, que en el libro es una prostituta, el sitio este al que van los soldados es un burdel, y aquí es como una especie de salón, aunque no deja bien claro, lo deja como en el aire, le llama señorita de compañía y tal, y en ese sentido también suaviza el de esto, lo mismo que algunas cosas relativas al personaje de Deborah Kerr, que en el libro es una ninfómana total y aquí
pues es una señora que no tiene amor de su marido y que busca el amor en otro, pero no está buscándolo en todos los soldados o en todo lo que... Bien, en definitiva suaviza mucho algunas cuestiones, pero de todas maneras deja de ser una obra increíble, es una obra increíble para el año 53, y no solo eso, sino que ha envejecido súper bien. Actualmente es muy recordada por la famosa escena en la playa, el beso en la playa en Diamond's Head, ¿no? Que es una playa que se visita cuando va la gente a Honolulu, a Hawái, le llevan a ver la playa donde se besaron Deborah Kerr y Burt Lancaster en esa famosa escena en la playa. Es más recordada por eso, pero sin embargo la película entera es una verdadera solidez del guión y de lo que quiere expresar, y sobre todo de esos personajes que le encanta a Fred Zinnemann, que son personajes perdedores entre comillas, pero que dejan la vida por no renunciar a sus ideales. El sheriff de Solo ante el peligro, la monja de Historia de una monja, el personaje de Montgomery Clift o incluso el de Burt Lancaster en esta película, son personajes que aunque a veces dan impresión de soledad total, hay una frase buenísima en la película que es: nadie miente cuando habla de su soledad, aunque son individuales y por lo tanto parecen individualistas, son gente que no cede. Montgomery Clift es un valiente, porque, aunque él no tiende a ser el típico valiente de las películas, porque no quiere ceder a hacer de boxeador, porque ya se ha retirado y no quiere seguir haciéndolo. El caso de Gary Cooper en Solo ante el peligro igual, es un valiente porque tiene que aceptar que van a venir los malos, pero puede huir, puede tal, pide ayuda, nadie se la da, etc. Y lo mismo el personaje de Audrey Hepburn en Historia de una monja, que intenta vivir toda la vocación de monja y tal, pero al final el tema de la obediencia y por qué tiene que hacer una serie de cosas que ella no quiere hacer y que le pide digamos, su patriotismo y otras cuestiones, su amor a la humanidad, pues lo deja también. Entonces, esas cuestiones de una persona que intenta vencer al resto de la gente con sus principios es un tema muy interesante de Fred Zinnemann y que aparece en todas sus películas. Bueno, del guión ya he hablado y hay otra serie de gente importantísima en la película. Barnett Guffey, que es el director de fotografía, ganó también el Oscar. Barnett Guffey, el Oscar se lo dieron también al guionista, al director, a la película, o sea, Harry Cohn, Fred Zinnemann, Taradas, todos ganaron su Oscar. Barnett Guffey es el director de fotografía. Este año la fotografía, Fred Zinnemann escogió la fotografía en blanco y negro porque le parecía que el color disminuía el drama, ese fatum, ¿no?, que tiene la película, de que es casi como como una tragedia pero contenida, ¿no?, que la gente, hay como una tristeza de fondo que va llevando como a que el asunto está dirigido por el destino hacia ese fatum final. Era mucho mejor en blanco y negro que en color, porque el color despistaría, y ese año se dieron Oscar a la mejor fotografía en color, que se la llevó nada menos que Raíces Profundas, y en la fotografía blanco y negro que se la llevó este. Y luego el montador, que es extraordinario, William Lyon, que también es otro de los grandes montadores. Es dificilísimo encontrar un equipazo como este, y encima, ahora voy con ello, con un montón de actores de primer nivel, ¿no?, pero de primerísimo nivel. Eso es una cosa. Incluso la banda sonora, George Darin, es una banda sonora de fondo que también está súper bien. Fue nominada y no le dieron el Oscar. Sí le dieron al mejor sonido, porque el sonido es impresionante. Y Jean-Louis, que era el director de vestuario, tampoco se lo dieron, porque también había en ese momento películas. Es el año de La túnica sagrada, por ejemplo, es el año de Mogambo, en fin, es un año, el año 53. Es difícil encontrar tantos candidatos a los Oscars de películas, de actores, de tal, como esos años de centro de los 50, que son realmente espectacular. Gary Cooper la había ganado el año anterior por Solo ante el peligro, en fin, luego viene El hombre tranquilo, en fin, absolutamente unos años de unas películas impresionantes, incluso en el musical Un americano en París, 2 años antes, en el mundo bíblico, Quo Vadis, 2 años antes, el 51, en fin.
En definitiva, un momento estelar del cine, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con unos directorazos de primerísimo nivel, como todos los que he ido citando películas suyas. Otro que no fue bien visto por la Academia de Cinema es George Stevens, otro al que hemos dedicado algún programa y otro de los grandes directores de Hollywood. A mí me gusta todavía más Fred Zinnemann y William Wyler. Bien, vamos entonces con el grupo actoral tan potente, tan increíble que tiene la película. Burt Lancaster y Montgomery Clift, ya digo que fueron los dos. Yo creo que es una de las mejores actuaciones de Burt Lancaster. De hecho, a partir de este momento pasa a ser un actor dramático de primer nivel. Él, que había llegado, es un actor que llegó al cine no desde el teatro, ni tampoco desde el Actors Studio, ni de ninguna escuela de dramaturgia, sino que llegó desde el circo. Llegó porque era un gran trapecista y una persona muy ágil. Y sus primeras películas, El temible burlón, que es una de piratas, va pasando por ahí, por todas las cuerdas de un barco, por todas las jarcias, y en general, o por ejemplo El halcón y la flecha, una película de aventuras en la Edad Media, es también pues porque tiene una presencia grande y tal. Pero a partir de esta película se convierte en un actorazo de primer nivel y poco a poco va haciendo cada vez películas más potentes, y cuando llega El gato pardo, por ejemplo, es que ya es un actorazo, la gente haciendo del príncipe Salina de un aristócrata italiano que la gente se llevaba las manos a la cabeza, ¿cómo va a hacer esto? Y hasta Atlantic City, que fue su última nominación al Oscar, tiene tropecientas mil películas haciendo de indio, La venganza de Ulzana o Apache, en fin, hasta de todo lo que haya que hacer. Y algunas de las películas como Veracruz tienen ese resabio de hombre duro pero al mismo tiempo marcado y que tiene una cantidad de historia que contar. Hay algunas que son fascinantes y que tienen mucho que ver con todo ese carácter que en esta película demuestra, porque Burt Lancaster se come la cámara desde el primer momento, es espectacular, y junto a él hay otro que se come la cámara. Él decía que estaba muy nervioso, y hay gente que dijo que estaba muy nervioso por estar ante un actorazo como Montgomery Clift, que era del Actors Studio, y por cierto, todo el mundo se queda con Marlon Brando, con James Dean, incluso con Paul Newman, pero realmente el referente más claro del Actors Studio creo que es Monty Clift. Montgomery Clift, desde que empezó y trabajó con directores tan distintos como Howard Hawks en Río Rojo, con Hitchcock en Yo Confieso, y con una serie de directores también por en medio espectaculares, Un lugar al sol, que es un peliculón, llega a esta película con un prestigio muy notable de actor del método, totalmente, así como Frank Sinatra era la primera toma a la que le interesaba, a Monty Clift era la octava, la novena, porque él trabajaba cada escena muchísimo y preguntaba qué tal, cómo tal, en fin, era un tipo absolutamente. Y el gran tema de Fred Zinnemann luchando con Harry Cohn fue conseguir que él hiciera el papel fundamental del soldado Prewitt, que es importantísimo, es media película, es él, porque él pensaba en Aldo Ray, que era un tío que boxeaba, que tenía una pinta, le gustaba mucho a las mujeres, tenía una pinta de tío duro y tal, y en cambio Fred Zinnemann veía más el personaje de un tío delgadito, independiente, distinto, que es Monty Clift, y al final se impuso y consiguió que fuera Monty Clift, que de alguna manera es la película de su vida, o sea, es espectacular. La escena más bonita suya tiene un montón. Bueno, cuando está la naturalidad para actuar, cuando está sentado en el suelo de esa carretera que va a venir un camión por detrás con Burt Lancaster y los dos están borrachos, es de una naturalidad espectacular. La primera vez que ve a Donna Reed en el salón o en el burdel y la ve al fondo y tal, con un primer plano precioso y al fondo ella, ya se ven prácticamente que se ha enamorado de un primer flechazo, y la escena del toque de corneta es eso espectacular, llorando mientras toca el toque de silencio de la noche, mientras le ha pedido el otro que le preste la corneta. En fin, por si no lo han visto, no voy diciendo las cosas que suceden entre medias, pero es impresionante. Bien, vamos entonces, bueno, Monty Clift, bueno, lo que he dicho, vamos con los siguientes. Luego tendría un accidente, perdón, con
2 años, 3 años después, haciendo El árbol de la vida, salía de una fiesta en casa de Liz Taylor. Liz Taylor fue precisamente la que le encontró y la que le salvó la vida porque le hizo los primeros auxilios. Tuvo un accidente de coche tremendo que le dejó la cara desfigurada y a partir de ahí empezó una historia de autodestrucción. Él siempre había bebido mucho y murió muy joven. Y las últimas películas son realmente sorprendentes, ¿no? Vidas rebeldes o lo que sea. Bueno, Deborah Kerr es otra de las opciones más increíbles de la película de Fred Zinnemann, porque Harry Cohn también quería que hiciera una persona como Joan Crawford, pero si tú ves a Joan Crawford, es una persona que se come directamente al teniente, al sargento y a quien haga falta con la imagen. Sin embargo, Deborah Kerr había hecho siempre de mujer fría y frágil. Fíjense la elegía de Quo Vadis 2 años antes, o de monja en Narciso Negro, y era una señora del cine británico, con lo cual ponerle esas ganas de casarse, porque ella es la única que habla de esto, con Burt Lancaster, siendo infiel a su marido, etcétera, es sorprendente, sorprendente. En la escena esa de la cocina, que me parece mejor todavía que la escena de la playa, en la que ella se apoya un momento detrás en la nevera, creo que es, y es la primera vez que él entra en su casa, Burt Lancaster, el sargento, que es el sargento mayor de su marido, que es el capitán. Es el tío que está allí en la oficina delante de su marido. Por cierto, tiene una escena también muy bonita, que es apagar la luz justo cuando ve la foto de su futura amante, ahora esposa del capitán, ¿no? Como apaga la luz ahí en una escena antes y... Bien, pues esta mujer, Deborah Kerr, es más creíble todavía el personaje y todo precisamente por eso, por la capacidad. El guión tiene 2 historias de amor interesantísimas que se van cruzando, que duran casi el mismo tiempo. De hecho, Deborah Kerr fue nominada a Mejor Actriz y Donna Reid a Mejor Actriz Secundaria, pero están en pantalla prácticamente al mismo tiempo, esta con Montgomery Clift y esta con Burt Lancaster, y son historias de amor metidas dentro de la vida cuartelaria, que es lo que más hay en la película, y sin embargo las dos tienen una entidad tremenda gracias al guión fabuloso que consigue reducir la cantidad de páginas que tiene la novela. Bien, pues Donna Reid está que se sale también, otra elección curiosa, porque escogen a una chica que venía a hacer de madre espectacular en Qué bello es vivir con James Stewart, la esposa y tal, ahora pasa a ser una mujer de alterne o una prostituta, pero tan delicada y al mismo tiempo con una imagen, cuando aparece por primera vez en el sofá, es impresionante esa imagen, cómo la quiere la cámara, como las prostitutas de John Ford en La diligencia y en otro. La propia cámara la trata con un respeto que cualquier otro director habría hecho cualquier otra cosa con ella, ¿no? Y el que sea Donna Reid todavía es más interesante. Por cierto, la película se cierra con ellas dos en el barco y tal, y lanzan unas coronas al agua, que no se sabe si van a llegar a la playa. Deborah Kerr dice, si llegan a la playa es que volveremos a Hawái, si se van hacia el otro lado es que no volveremos, y no se ve, porque precisamente es lo que se trata. Bien, pues, la gran novedad de la película fue Frank Sinatra. Frank Sinatra había tenido popularidad, había hecho Un día en Nueva York y tal, pero estaba en unos momentos bajísimos. Se había casado con Ava Gardner y estaba en ese momento en el rodaje de Mogambo, acompañando a su esposa, que por cierto fue nominada también al mejor, y tampoco lo ganó, mejor actriz, y también está que se sale en Mogambo. Bien, al final lo ganó Audrey Hepburn por Vacaciones en Roma, la primera película de la chiquilla en ese momento, luego la gran actriz Audrey Hepburn, ¿no? Y lo mismo que ocurrió, bueno, es igual. El tema fundamental es que Frank Sinatra estaba por los suelos y fue Ava Gardner, la que era amiga de la mujer de Harry Cohn, la que hizo todo lo posible para que le dieran un papel, y en concreto este papel de un soldado italiano, Maggio, a Frank Sinatra. De aquí viene la leyenda de que fue la mafia quien consiguió el papel para Frank Sinatra, que aparece en El Padrino. No sé si se recuerdan que ahí El Padrino es padrino de un actor cantante que no tiene en El Padrino 1, ¿no? El padrino, que no tiene suerte y tal, y al productor le dicen que le contrate, y es la famosa escena de la cabeza del caballo y tal. Bueno, esto ha dado muchísima literatura, pero la verdad es que no hubo cabeza de caballo, ni fue la mafia la que
empujó por Frank Sinatra, sino a Wagner, que tenía bastantes. Y Frank Sinatra tenía tantas ganas de hacer la película que se pagó el viaje en avión desde África a Los Ángeles para hacer una prueba y aceptó, cuando le dieron el papel, cobrar solo $8.000. $8.000 para Frank Sinatra, que había estado en la cumbre, pero acertó porque le dieron el Oscar al mejor actor secundario y encima luego llegó todo el gran momento de Frank Sinatra, de la voz y tal, se convirtió en un mito, pero fue esta película la que le relanzó. Por cierto, estas camisas tipo hawaiano que llevan tanto él como Monty Cliff se pusieron de moda gracias, les llamaban camisas Aloha y se pusieron de moda gracias a esto. Por cierto, la película se rodó toda ella, ¿no? Pero el 60% en Hawái, son los interiores lo que está rodado en Hollywood, y todo el cuartel es un cuartel auténtico y la playa y todo son escenas de Hollywood, ¿no? Perdón, de Hawái, de Honolulu. Bien, pues Frank Sinatra está muy fresco. Fíjense la escena del billar en la que dice, cuando hace Monty Cliff una maravilla con las bolas, y está en las escenas que en el sitio este de Alterne o el burdel, como quieran ustedes, es una persona absolutamente fresca, ¿no? E incluso cuando le van jorobando y le van metiendo, tiene unas actuaciones buenísimas después de las teóricas torturas que son también, no se ven, se obvian para imaginarte lo que quieras, pero al menos tienen ese detalle, digamos, con el ejército, ¿no? Bien, junto a ellos pues está Ernest Borgnine, como le decíamos antes, que es el malo, sargento malo, que es, como siempre ha hecho películas. Es un hombre con una capacidad de actuar espectacular, porque años después ganaría el Oscar por El bondadoso carnicero de Marty, y aquí hace de hombre súper duro y súper... De hecho, la escena que a mí más me gusta de la película es la escena de la lucha que tienen con las navajas, bueno, uno con navaja, el otro con puños, porque no se ve tampoco, se obvia en una calleja nocturna, mientras otras personas pasan al fondo, pero en la calle normal ellos están pegando, y en el momento en que se pegan más importantemente, de modo más, que es cuando realmente le clavan la navaja, es detrás de unos cubos de basura y de uno de esto, de tal manera que queda todo en una elipsis bien bonita, y al final, cuando Monty Cliff pasa por encima de él, que también es todo un canto a lo que le ha ocurrido, todavía se ve a la gente pasando al fondo. Todo esto con unos blancos y negros en luces, precioso. Bien, junto a ellos Philip Over, que es el capitán, también un personaje malo, y está Jack Warden por ahí. Este es un personaje que aparece en todas las películas y por eso lo cito, porque es uno de los secundarios mejores de los años 50-60 de Hollywood y aparece ahí también. Bien, por cierto, hay un asunto bien interesante. Alvin Sargent, el que fuera luego guionista de Julia, una de las películas más bonitas de Fred Zinnemann, ideó una película que hemos visto en este programa, que es Gente Corriente, de Robert Redford. Alvin Sargent es el soldado que va corriendo a toda velocidad anunciando que vienen los aviones japoneses el día de Pearl Harbor. Porque una de las cosas más increíbles de esta película es que el tema central, que habría sido en otras, que es el ataque a Pearl Harbor, porque toda la acción se desarrolla unos días antes de Pearl Harbor, es solamente una coda, y una coda magníficamente llevada a cabo, pero que de alguna manera no es ni parte importante de la película. Simplemente sabemos que a partir de ese momento Estados Unidos va a entrar en la guerra, porque eso lo conocía todo el mundo en Estados Unidos, y ver el ataque de Pearl Harbor, por cierto, las escenas previas al ataque, como un día cotidiano en los cuarteles donde realmente se produjo el ataque, en ese cuartel mismo se hizo el ataque, la gente toma desayuno, otros están medio desnudos duchándose, otros se están levantando, otros tal, esa cotidianidad que de repente es interrumpida por los aviones japoneses, está perfectamente hecha. Bueno, pues ese que corre es Alvin Sargent, y por cierto tiene uno de los planos más bonitos de la película, es plano aéreo, como los aviones más que bombardeando, ametrallando todo el patio de armas de ese cuartel. Eso es también una de las escenas. Tiene desde planos súper generales a planos de detalle. Por ejemplo, durante el toque de corneta, que ha sido antes,
aparecen las caras de todos los que están escuchando ese toque de corneta tan espectacular en la penumbra de la noche que empieza y la mezcla entre el primer plano de él llorando tocando la corneta y de todos los que lo están viendo y generales es espectacular. Una maestría como era todo lo de Fred Zinnemann. Por cierto, de Ho no lo he citado, pero Frank Sinatra, la prueba que hizo fue la prueba de esa escena en la cual aparece coge unas aceitunas que las maneja como si fueran dados. Esa escena es la prueba de Frank Sinatra y Fred Zinnemann le pareció tan bien hecha que la dejó en la película. No volvieron a rodarla y está cogida ahí perfecta. También la escena en la que aparece Burt Lancaster y para la pelea de Ernest Borgnine y tal. Es impresionante la presencia que tienen estos actores, porque además Monteith era delgadito tal, pero se come al resto de actores con la mirada. Bueno, al resto de actores que son buenísimos, todos son buenísimos, me parece. Pero Burt Lancaster está muy bien en esta y Monteith es un genio siempre de la interpretación. Bueno, termino con... una cosa que también hizo Fred Zinnemann a lo largo de toda su vida fue descubrir talentos. Fue la primera película de Marlon Brando, él la escogió, que se llamaba Hombres. La primera película de Monty Cliff, que es anterior, en Alemania, se llama algo así como No tienen ángeles, o no sé cómo se tradujo en España. Es de la historia de un soldado y su madre que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y es el descubridor del nuevo Sean Connery. Sean Connery, que solo había hecho 007, fue descubierto por él en 5 días un verano. Una de las peores películas de Fred Zinnemann, pero que sin embargo está súper bien. Sean Connery, y a partir de ahí empezó a ser un actor dramático de primer nivel, ¿no? Bien, no lo he dicho, pero Fred Zinnemann nació en el antiguo Imperio Austrohúngaro, en Resovia, lo que es la Galicia polaca, una zona pero se consideró, siempre estudió cinematografía en Alemania, pero antes estudió en la Universidad de Viena, como tantos otros, y por ser de familia judía, huyó junto con otros muchos en Alemania, así que hizo de operador con Robert Siodmak y Billy Wilder, coincidieron los tres. Haciendo una broma, el otro día decíamos que Hitler hizo mucho por el cine norteamericano, porque William Wyler, que era de Mulhouse, en la Alsacia, que entonces era Alemania, y todos estos que venían de Viena y luego de Alemania, Robert Siodmak, en fin, fueron todos directores impresionantes de Hollywood. Bien, esta ciudad que está ahí en la Galicia, a veces se dice que es polaco y tal, pero realmente él se sentía más judío de habla alemana, digamos, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, como saben, era tan inmenso que... Bueno, pues Fred Zinnemann también consiguió que Jason Robards en Juria hiciera uno de los papeles mejores, se toque con el sombrero, ¿no? que ha hecho en toda su vida, y descubrió muchísimos actores, porque si algo es el amigo Zinnemann, es un verdadero director de actores y de situaciones. No digamos nada a Paul Scofield, que no lo conocía nadie, haciendo de Tomás Moro en Un hombre para la eternidad. Autor de una serie de películas alucinantes, o solo tienen que ver El sol ante el peligro, el Gary Cooper de Sol ante el peligro. Es uno de los autores más interesantes de la historia del cine, y es una pena que no se haya producido, digamos, ni un libro espectacular sobre él, hay ahora uno pequeño, y que haya unos estudios más potentes sobre uno de los directores más impresionantes de la historia del cine, y uno de los primeros a los que yo reconocí como autor y como uno de los directores que más me gustaba. Me acordaré toda la vida el impacto que me produjo Sol ante el peligro y Un hombre para la eternidad, que todavía me gustan más que esta película, que es una película súper sólida desde todos los puntos de vista que se le puede hacer. Es más, cómo está tratado ese mismo cuartel es espectacular. Y en ese sentido, creo que es una película que ha ido ganando con el tiempo, aunque en su momento ganó un montón de dinero. Harry Cohn estaba tan convencido de que iba a ser un éxito que la estrenó en agosto en Nueva York, en el Cine Capitol, y no se le ocurrió otra cosa que no hacer propaganda, y sin embargo en ese cine se proyectó a lo largo de 24 horas, solamente dejaban media hora para limpiar un poco a las 4 de la mañana, y durante muchos meses, y luego ya se hizo en otros sitios, porque tenía una capacidad muy grande, y termino con esto, de ver qué iba a ser un éxito, y de darse cuenta de que tenía entre manos una película
que es que no tiene ni una fisura, o sea, las pequeñas fisuras que tiene son por culpa de suavizar alguna cuestión por motivos de lo que podría ser la censura, pero en general, en esto del ejército sobre todo, pero es espectacular, espectacular. Es una película actuada de un modo extraordinario, filmada de un modo extraordinario y con un director al frente impresionante, que es Fred Zinnemann. Disfrútenla, porque hoy será una noche, si no la han visto nunca, que recordarán, porque estas películas dejan una huella tremenda en el corazón y en la mente de los espectadores.